Lo que empezó como una simple afición se ha convertido en un negocio para Adrián. Desde hace año y medio se encarga de fabricar en Aragón la bebida de moda, el té kombucha. Me creé una página de Instagram donde hacía recetas con kéfir y kombucha y ahí la gente empezó a demandarme lo que era el hongo. Me creé una tienda online. Y ahora vende miles de botellas cada mes y comienza a posicionarse en el mercado nacional. Vamos creciendo poquito a poquito. Al final es una cosa que hacemos artesanalmente. Que surge de la fermentación por la acción de una colonia de bacterias llamada SCOBY. Lo que hacemos es filtrarlo y lo que queda es este líquido, al que se le atribuyen efectos beneficiosos para el organismo. Es una simbiosis, es decir, una convivencia mutua entre bacterias y levaduras, y son las que hacen que la kombucha sea probiótico. Cuidar nuestra microbiota es sinónimo de cuidar nuestras defensas. Su buena fama ha popularizado su consumo. De hecho, en España las ventas han crecido casi un 600% en 2 años. Aunque es una bebida milenaria, pero la gente pues se anima a probar, también la gente está más concienciada con el cuidar su salud. Sin embargo, la Organización de Consumidores plantea algunas excepciones y desaconseja su ingesta a los que tengan alguna patología intestinal o del sistema inmunológico y mujeres embarazadas y lactantes, ya que esta bebida no está pasteurizada.